Quiero ir a la palabra de Dios y en un pasaje que se encuentra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a la esperanza que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Permanezcan firmes y sigan bien aferrados. Y yo he titulado este mensaje, Agarrados a uñas y dientes. Yo creo que este es el tiempo donde la Iglesia del Señor, como nunca, tiene que estar firme. Ahora, cuando por naturaleza los seres humanos, cuando estamos en una situación de peligro, tendemos a agarrarnos de algo. Siempre decimos lo importante es tener algo de donde agarrarnos. Hace unos años atrás recuerdo cuando tuvimos una reunión de pastores, un retiro de pastores en una de las capitales departamentales en Uruguay, en Paysandú. Los que están conectados desde Uruguay, sé que hay días que hay personas desde Paysandú, incluso Daniel Obruni, que a veces ha estado allí saludándonos por este medio. Y recuerdo que tuvimos esa reunión de pastores y luego fuimos a las termas. Y para los que no saben, son aguas termales, un lugar muy bonito. Fuimos con algunos pastores y familias de pastores. Y recuerdo que había un gran tobogán de donde uno podía tirarse. Y cuando yo llego allí, bajo del bus, ya los demás habían bajado, ya se habían instalado. Y empezaron a gritar, Jonás, Jonás, como que yo me tenía que tirar desde el tobogán. Y bueno, y frente a tantos que gritaban, subo a ese tobogán. Y había un cartel que decía, cuando usted se deslice, hágalo sentado, no abran sus piernas ni sus brazos, ni trate de agarrarse de ningún lado, ¿no? Había que sentarse allí arriba. Yo subí, cuando llego arriba a la punta, había agua intensa que corría y me llevó y yo me deslicé, me acosté. En el momento que me acosté, intenté agarrarme, me agarré de una de las barandas que habían allí y eso fue mi peor error porque me di vuelta y bueno, caí de cualquier forma y fui el hazme reír de todos los que estaban allí. El punto es que ante situaciones de riesgo, ante situaciones peligrosas, tendemos a agarrarnos, por naturaleza, tendemos a agarrarnos de algo. Y lo importante no se trata de qué nos agarramos, ¿no? Lo importante no es agarrarnos, sino de qué nos agarramos, de qué realmente nos aferramos. Yo creo que este es un tiempo muy difícil que estamos viviendo en toda la humanidad. Creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad han habido situaciones duras, situaciones críticas, han habido pestes, han habido guerras, han habido situaciones muy intensas, pero creo que en lo largo de toda la historia no ha habido algo que haya abarcado tanto, con dimensiones tan grandes y de algo que todavía no sabemos a dónde avanza o en qué, algunos dicen que va a terminar todo esto, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer no solamente en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a todas las áreas, todos los ámbitos? Ahora, hace unos días atrás alguien me llamó, estuvimos hablando y me decía, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué se habla ahí? Tú que estás en Estados Unidos, ¿qué se habla de toda esta pandemia? ¿Qué se habla de qué va a pasar? ¿Esto es algo venido de Dios? ¿Es algo venido del diablo? ¿Qué es? Dice, yo quisiera saber para poder orar, no sé cómo situarme frente a todo esto. Y es cierto, yo creo que este es un tiempo donde hay incertidumbre, donde la gente no sabe a qué atenerse, donde, como digo, la situación, el viento es recio y cada uno está tratando de buscar de dónde agarrarse. Pero la Biblia es clara respecto a esto y Dios en su palabra es claro, y es que la iglesia del Señor más que nunca tenemos que estar firmes, y la manera de poder estar firmes es estar
agarrados o asidos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nadie podrá mantener firme y si no se agarra de la palabra del Señor, si no se agarra de esa fortaleza que es la palabra del Señor. Como digo, el viento es fuerte, los problemas son grandes y vienen momentos difíciles, vienen momentos donde va a ser muy difícil permanecer. Y no estamos hablando solamente del riesgo que pueda ser para nuestra salud, del riesgo que pueda ser para nuestra familia, el riesgo que pueda ser para nuestra economía, mantener en pie nuestra salud, nuestra economía, sino sobre todas las cosas poder mantenerse en pie en cuanto a la fe, en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a esa fortaleza interior que trae el caminar con el Señor. No va a ser fácil, pero la palabra de Dios es clara, dice, estad firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y por qué aferrarnos de la Biblia? ¿Por qué la palabra de Dios es ese asedero? ¿Por qué la palabra de Dios es ese lugar de donde podemos agarrarnos? Primeramente porque la Biblia, la palabra de Dios, no guarda silencio acerca de los tiempos del fin. Cuando Pedro en su segunda carta le habla a la iglesia en general, cuando miramos y analizamos las epístolas escritas o las cartas escritas por Pedro, nos damos cuenta que ese mensaje de Pedro, esas cartas, iban referidas a una iglesia general, una iglesia en la cual estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba en problemas, una iglesia que estaba en riesgo, en problemas desde afuera. No estaba hablando solamente de problemas internos, sino que de una iglesia frente a una gran amenaza en su contorno, en su alrededor, ¿no? Y Pedro le dice, amados hermanos, esta es la segunda carta que os escribo y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento. La palabra de Dios, en otras palabras, busca darnos un entendimiento claro de las cosas. La palabra de Dios es la que nos da ese conocimiento claro de lo que está para acontecer. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús dijo, aprended una lección de la higuera, dice, cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Y luego sigue, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, dijo Jesús. Ahora es interesante que Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Dice, y tomemos el ejemplo de la higuera. Está hablando de un árbol cuando brota, cuando usted puede ver que el árbol comienza a brotar, a dar sus pequeñas yemas. Ya sabemos que el verano se acerca, que hay un corto periodo, que no ha de pasar más de 15, 20 días, un mes, que ese árbol va a estar todo brotado e inmediatamente va a venir el verano. Ya sabemos el tiempo que se aproxima del verano. Igualmente, la Escritura, Jesús dice claramente aquí en su palabra, nos da señales, nos da hechos que habrían de suceder, cosas que serían claras, cosas que nos darían la pauta de que la venida del Señor se acerca. Y yo creo que a lo largo de la historia han habido, como digo, muchos momentos críticos de la humanidad, han habido momentos de persecuciones, han habido terremotos en todos tiempos, han habido hambrunas, han habido peste, han habido tantas cosas, pero nunca como hoy por hoy, últimamente en este último tiempo se ha visto. Igualmente la predicación de la palabra, la proclamación del evangelio, parece increíble cómo esta pandemia de alguna manera ha facilitado para que el evangelio sea extendido, que el evangelio sea predicado. Nosotros mismos como congregación estamos muy sorprendidos de lo que Dios ha estado haciendo y cómo Dios ha utilizado todo este tiempo de pandemia para abrirnos las puertas, para llegar a donde nunca pensamos
que en tan poco tiempo en este año íbamos a llegar. Hoy estamos batiendo récord en cifras, estamos viendo de personas que se están conectando y día a día de todas partes del mundo estamos escuchando y recibiendo mensajes de personas que están recibiendo la palabra del Señor, gente que está volviendo a los pies del Señor y que están teniendo la oportunidad de oír el Evangelio. Y creo que las redes, estos medios han facilitado, son medios increíbles, cosas que en otro tiempo parecía imposible, no estaba ni siquiera en la mente de una persona, pero hoy por hoy toda esta tecnología, todo esto ha facilitado para que el Evangelio se cumpla, llegue a toda criatura y se cumpla así la palabra del Señor. Cuando miramos las señales, dice la Escritura, de todas estas señales, tantas cosas que sucederían, y mirando una por una de ellas uno puede decir, bueno, pero ¿qué falta entonces para que el Señor venga? Y realmente es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dice la Escritura, cuando veáis todas estas cosas, sabrán que la venida del Señor está cerca. Dice, no pasará esta generación hasta que eso acontezca. Es cierto, Jesús estaba hablando a ciertas personas allí hace 2000 años y es evidente que el Señor no se estaba refiriendo a las personas que allí estaban escuchando, sino que se estaba refiriendo que los acontecimientos finales, estas cosas, cuando se precipitaran al final, cuando comenzaran a suceder, se precipitarían sobre el final, el cumplimiento, y todo eso no pasaría en lo que sería el tiempo de una generación. Y hermanos, y esto lo estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora, la Biblia, como digo, no queda allí sin dar respuesta, no guarda silencio bajo estas cosas que habrían de suceder. Por eso la palabra de Dios es tan importante, poder conocer lo que la Biblia dice al respecto acerca de estos tiempos del fin. La Biblia dice también que se manifestaría una gran apostasía. Cuando vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es clara la Escritura, no solamente en este pasaje, sino también en Pedro habla lo mismo, de que habría una ignorancia intencional de parte del mundo, de parte de esa última generación hacia la palabra de Dios. Un rechazo de la palabra de Dios. Cuando habla de apostasía, la palabra apostasía, el término apostasía hace referencia a alguien que en algún momento tuvo fe, en algún momento creyó, en algún momento tuvo un concepto de la fe y luego dio vuelta a las espaldas. Y creo que estamos viviendo ese tiempo. Este es el tiempo de la apostasía, este es el tiempo donde esta generación ha erradicado intencionalmente, ha erradicado a Dios de su corazón. Aquí Pedro en capítulo 3, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua y por las aguas subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Esta gente dice, esta generación ha ignorado voluntariamente. Está hablando de dar las espaldas intencionalmente a Dios. Vivimos en nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos somos parte de una nación que por tradición y más que por tradición en sus bases, son bases bíblicas, bases
cristianas, bases donde la palabra de Dios era enseñada, los principios de la palabra del Señor fueron enseñados, y mismo en las instituciones de educación, allí se enseñaba la palabra de Dios. Pero desde el momento que el hombre intencionalmente erradica a Dios de su vida, quita la palabra de Dios de su vida, intencionalmente hace esto, no queda inmune a las consecuencias. Estamos viviendo una sociedad donde las nuevas generaciones tienen un desconocimiento total de Dios. Estamos viviendo épocas donde vemos gente con un sentido que han perdido, como dice la palabra del Señor, ese sentido humano, han perdido el sentido natural, ese sentido natural que el hombre como humano tiene, haciendo cosas aberrantes, y como hoy por hoy muchos están denunciando que hay ciertas cosas que ya son posibles ponerlos en funcionamiento, ciertas manipulaciones del ser humano que podrían ponerse en funcionamiento, pero que todavía hay leyes que por allí están frenando y no están permitiendo, no están haciendo posible. La palabra de Dios dice que todo esto es parte del espíritu del anticristo, de una sociedad que se prepara, un mundo que se prepara, una plataforma, por así decir, que se prepara para el establecimiento de un gobierno mundial, como dice la Escritura aquí, el inicuo, este pecador, que viene, dice, por obra de Satanás. Y aquí respondemos a lo que algunos preguntaban: ¿esto es obra de Dios o es obra del diablo? Y en cierto sentido son ambas cosas. Por un lado es obra de Dios en el sentido que la palabra de Dios ya ha sido predicada. Dios, siendo conocedor de estas cosas, de antemano profetizó, mandó a los profetas, quienes hablaron, profetizaron. El mismo Pedro dice: vuelvo a escribir sobre las cosas que los profetas ya hablaron desde hace tanto tiempo. Y dice, mandamientos dados por el mismo Señor. El mismo Jesús estuvo allí hablando de estos tiempos del fin, y que fueron también confirmados por la palabra de los apóstoles, que escribieron y dejaron registrado que estos hechos habrían de venir. En otras palabras, podemos decir, hay una voz de Dios, hay una palabra de Dios, allí hay una intervención divina. Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, más allá que aquellos hombres hicieron todo eso por obra del maligno de llevarlo a la cruz, era el cumplimiento también de la palabra de Dios. Había una obra de Dios. Y lo mismo ahora, en este tiempo, todo esto que se gesta, podemos decir, no es otra cosa que inspiración diabólica. Cuando uno entra a profundizar y comienza a leer y comienza a investigar sobre las raíces y la profundidad de todo lo que hoy por hoy se teje, todo lo que hoy por hoy se está construyendo detrás de toda esta situación que se está viviendo, uno puede decir, ¿dónde está el afecto natural? ¿Dónde están los sentimientos humanos? ¿Qué se ha vuelto el hombre? Se ha vuelto un monstruo a la hora de actuar, sin importarle la vida, sin importarle el prójimo, sin importar las consecuencias tan funestas que todo esto trae. Y uno dice, ¿esto puede ser algo de Dios? Claro que no, que aquí hay una influencia neta del maligno. La Biblia dice que en el último tiempo, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, actuaría con todas sus hordas de demonios y estarían allí actuando. Y creo que este es un tiempo donde Satanás se ha levantado, donde allí está la obra del mal, donde hay la obra de persecución de la iglesia y la obra, como dice aquí, de un mundo con una mentalidad que destierra a Dios, un mundo donde intencionalmente ha quitado a Dios de su corazón. La Biblia dice que esto es intencional porque ignoran intencionalmente las Escrituras. La Biblia nos da el ejemplo y Jesús mismo mencionó, cuando él habló del tiempo del fin, que el tiempo del fin sería semejante a los días de Noé. Dice la Escritura que en los días de Noé la gente se casaba, se daban en casamiento, hacían banquetes, hacían fiesta, pero
dice, no se percataron de lo que estaba aconteciendo. No creyeron en la palabra de Noé. Noé allí les testificó y le hablaba de lo que él estaba construyendo, de ese gran barco, y les hablaba de que vendría lluvia, que vendría un diluvio, y a ellos les parecía una gran locura. Ellos decían, nunca ha llovido desde que ha comenzado el mundo, nunca oímos de llover, porque en ese tiempo, dice la Escritura, no llovía. Sin embargo, dice, en un momento dado vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hoy por hoy hay muchos que desacreditan la palabra de Dios y dicen, el mundo no ha cambiado, el mundo ha seguido siendo el mismo siempre. Estos son simplemente etapas, círculos, ciclos del mundo, y que todo vuelve a la normalidad, y hay una normalidad que se ha mantenido a lo largo de toda la historia. ¿Cómo es posible que Jesucristo pueda regresar? ¿Cómo es posible que este mundo pueda terminar, como dice la Escritura, ardiendo en llamas? La Biblia dice que de la misma manera que el mundo fue destruido por agua en otro tiempo, dice, este mundo, por la palabra de Dios, dice, por la misma palabra, este mundo ha sido sujetado para ser destruido con fuego. Y esto viene ese tiempo del juicio, viene este tiempo donde dice la Escritura que todos los elementos ardiendo han de ser destruidos, el cielo y la tierra, la atmósfera, todo el contorno va a ser destruido. Esto es profecía de la palabra del Señor. Y aunque estas cosas puedan ser ignoradas intencionalmente, aunque estas cosas nos puedan parecer locura, dice también la Escritura, y esta es otra de las verdades fundamentales de la palabra de Dios, es que el Señor vendrá de manera sorprendente. El día del Señor vendrá de manera sorprendente, inesperadamente. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es sorprendente, como ladrón en la noche, en la hora donde menos espera, en la hora en aquellos en los cuales el hombre allí no está esperando. Allí en un momento ha de venir el Señor. Y quiero decirte, la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. La venida del Señor está ahí a la puerta. No hay nada más que falte concretarse. No hay ninguna otra señal de las Escrituras que no se haya cumplido. Estamos viendo el cumplimiento exacto, el cumplimiento preciso de cada una de estas verdades anunciadas de antemano, para que nosotros nos demos cuenta que cuando estas cosas empiezan a suceder, cuando estas cosas comenzaran a precipitarse sobre el final, supiéramos que esa generación no iba a pasar sin ver el final y el desenlace final de este mundo. Yo creo que como creyentes, más que nunca tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Estamos viviendo estos tiempos tan tremendos. La Biblia aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué tremendo esto. Y realmente estamos viviendo una sociedad, se está instalando, como por así decirlo, una mentalidad que destierra a Dios, una mentalidad que se prepara, podemos decir, el cuadro ya está completo para que se manifieste todo esto. ¿Qué debemos hacer frente a todo esto? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Dice aquí que permanezcamos firmes, permanecer firmes. No es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo, como dice, de excesos. Sé sobrios, dice la Escritura, y velad. La sobriedad tiene que ver con una condición sin exceso, lo básico, sin extravagancias, sin salirnos más allá de la cuenta, porque son tiempos peligrosos, son tiempos de sobriedad que tenemos que mantenernos firmes, dice. Y la única manera
como decíamos, de mantenernos firmes es aferrados a las enseñanzas de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. Vivimos en un tiempo de engaño. Dice la Escritura que una de las cosas que caracterizaría el tiempo del fin sería el engaño, sería la mentira, sería allí verdades o mentiras escondidas, mentiras camufladas. Y hoy por hoy vemos que el hombre ha perdido toda clase de escrúpulos, mentiras de todas maneras, donde nos pintan una cosa y la realidad es otra. En un contexto donde uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad en todo esto? Tanta confusión. Que nosotros no seamos de los escogidos engañados, porque dice la Escritura, en aquel tiempo aún los escogidos serían engañados si fuera posible. Esto es un tiempo de engaño y un tiempo que Dios mismo ha permitido a la humanidad, dice, porque voluntariamente han rechazado el amor de la verdad. Y mira qué interesante lo que dice Pedro, que han rechazado el amor de la verdad. Dios con amor, con misericordia, con gracia, nos ha brindado todo este tiempo. Nos ha dado toda esta prórroga, todos estos años de gracia para que tú y yo, cada uno como individuo, podamos venir a los pies de Él. Porque el deseo de Dios, dice, es que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú te tumbes. No quiere que tú naufragues. El deseo de Dios es mantenerte firme. El deseo de Dios es que tú puedas llegar hasta el final. Puedas llegar hasta el final de la carrera. Pero para poder mantenerte firme, hay una única manera. Es agarrarte de uñas y dientes. Y aquí viene el título del mensaje, a uñas y dientes, como digo, de la palabra de Dios, porque es la única que nos puede sostener. Y cuando nos agarramos de uñas y dientes y nos aferramos a la enseñanza de la palabra de nuestro Señor, dice, continúa el pasaje en 2 Corintios 2:16, nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, Él los conforte, los fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Hay una promesa de Dios de fortaleza. Hay una fortaleza que viene de Dios. Hay un conforto que Dios da. Hay algo que Dios trae al alma, hay algo que Dios trae al corazón y es ese conforto, esa fortaleza interior y es una gracia especial divina para que en todo lo que hagamos y todo lo que digamos, en todo donde nos movamos, podamos sentirnos bendecidos y podamos sentirnos prosperados en todo. Dice aquí la palabra del Señor, pedimos que oren por nosotros para que se difunda rápidamente la palabra del Señor, para que seamos rescatados, dice, de gente perversa y mala. Pero el Señor es fiel, dice Pablo, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Quizás podamos sentir que estamos rodeados de hombres malvados, que estamos rodeados de gente que ha perdido su sentido de humanidad, que estamos rodeados de gente que manipula y gente que allí está tratando de destruir o está tratando de hacer tantas cosas negativas, establecer algo tan diabólico en este mundo. Pero quiero afirmar y repetir lo que la palabra de Dios allí nos dice. El Señor el fiel, Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Así que si tienes al lado allí a tu esposa, a tu esposo o alguien de tus hijos, un amigo, puedes decirle con toda certeza, el Señor nos protegerá del maligno si somos capaces de aferrarnos a uñas y dientes de la palabra del Señor. Quizás por diferentes motivos te has dejado llevar o te has aferrado a otras cosas. Quizás te has aferrado a lo material, quizás te has aferrado a tu trabajo, te has aferrado a otras cosas que te ofrece esta vida. Quiero decirte, todo esto va y viene. En esta pandemia nos hemos dado cuenta, en esta etapa nos hemos dado cuenta que lo material, lo físico, todo el entorno de lo que podemos tener en un instante se va. Alguien hablaba el otro día, me decía, pastor, parece increíble que los ahorros que yo tenía en un instante se me fueron en este tiempo. Y es así, lo que tenemos en un instante se va, lo que podemos tener terrenal
es pasajero. La palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará. Todo lo que es terrenal, todo lo que es ajeno a la palabra de Dios pasará. Pero lo único que permanece, lo único que ha de ser nuestro sustento, lo único que vamos a tenerlo para agarrarlo hasta el final es la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, si por algún motivo te apartaste, si en algún motivo, en algún momento te fuiste hacia otras cosas, este es el llamado del Señor. Estás a tiempo de agarrarte de Dios. Estás a tiempo de venir a los pies del Señor nuevamente. Y si nunca oíste el Evangelio, si nunca o siempre fuiste, tomaste una actitud de ignorancia hacia el Evangelio, no porque no conozcas del Evangelio, sino has ignorado la palabra de Dios. Intencionalmente te ha parecido locura, te ha parecido algo que no es, pero en esta hora el Espíritu Santo te está dando convicción en tu corazón que es tiempo de tomarte de la palabra de Dios. Estás a tiempo de hacerlo, porque hoy es el tiempo de gracia, hoy es el día de salvación. Así que allí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos para no distraerte. Quiero hacer una oración contigo para guiarte nuevamente a los pies del Señor, que puedas volver a un contacto con el Salvador, puedas tomarte nuevamente de la verdad divina y caminar de la mano del Señor. Y si por allí hay otros que ya caminan de la mano del Señor, pero han sido tentados y han sido allí sacudidos por esta situación, vamos a hacer una oración también para que esa fortaleza divina sea sobre cada uno de nosotros, aferrándonos a esa palabra divina. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos da claridad en cuanto a cómo tenemos que pensar, Señor. Tu palabra nos da claridad acerca de las cosas que habrían de venir. Hay señales, hay verdades, Señor, que tú hablaste en tu palabra, que serían señales, serían hechos indubitables de tu venida y del tiempo del fin. Señor, en este tiempo estamos viendo el cumplimiento de esas cosas. Estamos viendo como cada una de esas verdades anunciadas que en otra época parecían locuras, parecían inverosímil, parecía que esto era imposible concretarse. Señor amado, se vienen manifestando claramente. Señor amado, no sabemos cuánto tiempo queda para tu venida. No sabemos el día, no sabemos la hora, pues tu palabra allí no nos revela. Señor amado, no es parte de la revelación, pero sí sabemos con certeza que tu venida está muy cerca. Sí sabemos que está a muy poco de acontecer. Padre eterno, y como gente prudente, como gente temerosa, conociendo esa verdad, Señor, nos aferramos en ti, nos limpiamos de toda inmundicia. Como decía el apóstol Pedro, allí limpiémonos de toda contaminación, Señor, y que seamos limpiados en esta hora. Tu palabra dice que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, nos tomamos de esa obra maravillosa tuya, nos aferramos a ella, ante ti clamamos, ante ti llegamos, Señor, pidiendo que tú limpies nuestros pecados, limpia nuestra vida de toda maldad y haznos hijos puros, santos e irreprensibles delante de ti para tu venida. Padre eterno, fortalece a aquel hermano que ya camina contigo, aquel hermano que está allí luchando. Señor, tu fortaleza, tu protección, tu gracia divina los libre del maligno y de toda intención de destrucción de parte del diablo sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la fuerza, las puertas del infierno no prevalecerían contra tu iglesia, Señor. Por eso creemos en esta mañana que hay una fortaleza celestial, hay una gracia celestial que se derrama sobre el pueblo de Dios. Padre eterno, si hay personas en esta hora que se están reconciliando contigo, te pido que allí donde estás, Señor, donde ellos con sus propias palabras están, Señor, reconciliando contigo, están hablando contigo, están entregando su corazón a ti, allí sean tocados por ti, sean transformados por tu bendita gracia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre eterno, y a uñas y dientes nos aferramos de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Qué lindo es haber podido compartir con ustedes. Como digo, estamos tomando las
precauciones de seguridad. No ha pasado, como decíamos al comienzo, hasta donde está nuestro conocimiento hasta el momento, nadie se ha contagiado en nuestros servicios, hasta donde nosotros sabemos. Durante nuestros servicios nadie ha sido tocado por esto, pero bueno, esto está en las manos del Señor, pero sí tratamos de resguardarnos y prevenir. Sabemos que hay algunos hermanos que han tenido incluso dificultades para venir a la iglesia en este tiempo, no porque no tengan el deseo de venir, sino que precisamente por razones de sus trabajos, la calidad de trabajos que ellos realizan los pondría en un gran riesgo e incluso de perder sus trabajos. Y hermanos, no se desanimen si usted por estos motivos no puede estar aquí en la casa del Señor. Lo importante es que estemos conectados, que sigamos aferrados a la palabra de Dios y no perdamos oportunidad de servir al Señor y de buscar a Dios como iglesia de Él. Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado recursos. Como digo, todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, estamos orando juntos, compartiendo una porción bíblica, un pensamiento de la palabra de Dios y orando en base a eso. Y hemos visto la bendición que ha sido, como ha sostenido a los hermanos, sostenido a la iglesia. Si tú todavía no lo has hecho, estás a tiempo de conectarte cada mañana y orar junto con nosotros. Tú vas a ver ahora al final la promoción y cómo tú puedes conectarte con nosotros. Ha sido un gusto tenerlos, ha sido un gusto compartir este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente y el próximo domingo nos juntamos nuevamente. No sabemos si ya directamente en el salón o simplemente vía online, no sabemos cómo va a ser, pero el punto es que sí, una cosa, si el Señor lo permite, aquí estaremos al firme, adorando al Señor juntos. Saludamos a todos los hermanos en todos otros países que hoy por hoy están con nosotros. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante, porque todos juntos somos esa iglesia que el Señor viene a buscar. Un abrazo grande y una feliz semana para todos. Amén.